La embajadora Chen Yilin se encontraba junto al alto ventanal de su oficina en Ginebra. El sol de la mañana hacía que el lago brillara como el oro. Los pájaros cantaban en los árboles del exterior. Era un día tranquilo. No sabía que sería su último día tranquilo en muchos años. Su asistente llamó a la puerta. Estaba pálido. Le temblaban las manos. Embajadora, hay un mensaje de la Concordia Galáctica. Prioridad 1. Chen sintió un nudo en el estómago. En los 3 años transcurridos desde que la humanidad había tenido el primer contacto con vida extraterrestre, había aprendido a temer los mensajes de prioridad 1. Nunca traían buenas noticias. Se sentó en su escritorio y abrió el canal seguro. El rostro que apareció en su pantalla no era humano. Pertenecía a un CTH, una especie alta de piel gris con 4 ojos y una boca llena de dientes afilados. Este Kree en particular era el alto árbitro Vaz, uno de los seres más poderosos de la galaxia. Embajadora Chen, dijo Vaz. Su voz era fría y monótona. El alto tribunal de la Concordia Galáctica ha tomado una decisión sobre la crisis de refugiados de Tesari. Chen se inclinó hacia adelante. Había oído hablar de los Tesari. 3 meses atrás, el Imperio Valoran había invadido su mundo natal. Los Valoran eran una especie guerrera. Creían que la fuerza era lo único que importaba. Los Tesari eran todo lo contrario, una especie apacible y pacífica, sin ejército ni armas. La invasión solo había durado 6 días. Millones habían muerto. Los supervivientes habían huido al espacio con solo la ropa que llevaban puesta. La Concordia ha decidido un plan de reasentamiento. Vaz continuó. 6 millones de refugiados Tesari serán transportados a la Tierra. Llegarán en 72 horas. Chen no pudo hablar por un momento. Creyó haber oído mal. Lo siento, dijo lentamente. ¿Dijiste 6 millones a la Tierra? Es correcto. Pero no podemos. Alto árbitro. La Tierra nunca ha albergado refugiados alienígenas. No tenemos las instalaciones. No sabemos qué comen, cómo respiran, qué temperaturas necesitan. 72 horas no es tiempo suficiente para prepararse para 6 millones de personas. Los 4 ojos de Vaz parpadearon lentamente. La Concordia entiende que esto será difícil. ¿Difícil? Chen se levantó. Alzó la voz. Esto es imposible. Necesitamos tiempo. Necesitamos recursos. Necesitamos ayuda de la Concordia. La Concordia no nos brindará asistencia. Esto es un reasentamiento, no una operación conjunta. Los Tesari ahora son responsabilidad de la Tierra. Chen sintió que el corazón le latía con fuerza. Se obligó a mantener la calma. ¿Puedo preguntar por qué se eligió a la Tierra para este honor? Algo que podría haber sido una sonrisa cruzó el rostro de Vaz. La Tierra es un mundo en crecimiento. El tribunal cree que tienen margen de expansión. Y, por supuesto, está el asunto de su comportamiento reciente en las negociaciones comerciales. Ahora, Chen lo comprendió. El mes pasado, había desafiado públicamente las injustas normas comerciales de la Concordia. Las había calificado de explotadoras. Había exigido cambios. Las otras especies inferiores habían observado en silencio, pero ella había visto esperanza en sus ojos. A la Concordia no le gustaba la esperanza en los ojos de las especies inferiores. Esto era un castigo, puro y simple. Los Tesari no tienen ningún valor para los conquistados, dijo Vaz como si leyera sus pensamientos. Carecen de fuerza militar. Carecen de recursos escasos. Carecen de tecnología útil. Francamente, son una carga. Les damos la oportunidad de demostrar que la Tierra es tan compasiva como afirman. Y si nos negamos, Vaz se acercó a la cámara. No se negarán. Las naves ya están en camino. Si les disparan, se considerará un acto de guerra contra la Concordia. Si los rechazan, los Tesari morirán en el espacio y esa sangre manchará las manos humanas. De cualquier manera, la Tierra pierde. La transmisión terminó. Chen se quedó mirando la pantalla en blanco un buen rato. Luego cogió el teléfono e hizo una llamada que cambiaría la historia de la humanidad. 12 horas después, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en sesión de emergencia.
La sala estaba llena de los líderes más poderosos de la Tierra. Presidentes, primeros ministros, generales, científicos. Todos tenían la misma expresión, miedo mezclado con ira. La secretaria general Amara Okonkwo estaba en el podio. Era una mujer alta de Nigeria, de cabello canoso y mirada serena. En sus 30 años de servicio público, había enfrentado muchas crisis, pero ninguna como esta. Permítanme asegurarme de que todos comprendan la situación, dijo. En 60 horas, naves de transporte con 6 millones de refugiados de Tesari entrarán en la atmósfera terrestre. Necesitarán comida, agua, refugio y atención médica. No son humanos. No comprendemos completamente su biología. Y la Concordia Galáctica ha dejado claro que no nos ayudarán. El representante ruso dio un puñetazo sobre la mesa. Esto es un acto de guerra. Están usando a los refugiados como armas contra nosotros. Los están usando como basura, dijo el representante japonés en voz baja. Nos los están arrojando porque no los quieren. Entonces deberíamos devolverlos de inmediato. El representante estadounidense dijo, que mueran en el espacio. Ese no es nuestro problema. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Chen, sentada en un rincón, sintió un nudo en el estómago. La secretaria general Okono levantó la mano para pedir silencio. Entiendo la ira en esta sala. La comparto. La Concordia nos ha tratado con desprecio desde el día en que los conocimos. Nos ven como primitivos. Nos ven como seres inferiores. Y ahora esperan que fracasemos. Esperan que rechacemos a 6 millones de inocentes y demostremos que somos tan crueles como ellos. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Pero no somos como ellos. Ese es el punto. No somos como ellos. La representante brasileña intervino. Con todo respeto, señora secretaria general, no podemos salvar a todos. Tenemos a nuestros propios hambrientos, a nuestros propios indigentes, a nuestros propios enfermos. ¿Cómo podemos cuidar de 6 millones de extranjeros si ni siquiera podemos cuidar de nuestra propia gente? No podemos hacerlo solos, asintió Okono. Pero no tenemos por qué hacerlo solos. Cada nación aquí tiene algo que ofrecer. Tierra, alimentos, medicinas, conocimiento. Si trabajamos juntos, podemos lograrlo. Si nos dividimos, fracasaremos y la Concordia ganará. ¿Y si fracasamos?, preguntó la representante china. ¿Y entonces qué? Okono lo miró fijamente. Entonces fracasamos en el intento, y eso es mejor que fracasar por no haberlo intentado en absoluto. El debate continuó durante horas. Algunas naciones se negaron a participar. Otras exigieron garantías imposibles de cumplir. Pero lenta y dolorosamente, un plan comenzó a formarse. No un plan perfecto, ni siquiera un buen plan, pero un plan. Para cuando salió el sol sobre Ginebra, se había creado la Autoridad Global de Integración Tesari. Tenía fondos y personal insuficientes, y se enfrentaba a una fecha límite imposible. Pero existía. Ese fue un comienzo. La comandante Sara Torres había sido piloto durante 15 años. Había volado en misiones de combate, operaciones de rescate y escoltas diplomáticas, pero nunca había visto nada parecido a las naves que ahora aparecían en el cielo. De la Tierra. Había cientos de ellas. Eran naves de transporte Concorde, enormes cilindros grises sin ventanas ni belleza. Parecían ataúdes flotando en el espacio mientras descendían por la atmósfera. Bloqueaban el sol sobre media Europa. Torres volaba su avión de combate junto al transporte líder. Sus órdenes eran simples: observar e informar. No atacar. No interferir. Solo observa. A través de la ventana de su cabina, pudo ver el casco del transporte. Estaba marcado y abollado. El óxido o algo parecido cubría grandes secciones. No eran naves de pasajeros. Eran cargueros. El Concorde había cargado 6 millones de seres vivos en cargueros. Su radio crepitó. Comandante Torres, aquí el control de Ginebra. El primer transporte solicita coordenadas de aterrizaje. Los dirigimos a la zona de recepción principal en el sur de Francia. Por favor, escolten. Entendido. Control de Ginebra.
Torres inclinó su avión y se posicionó delante del transporte. Yo los guiaré. Mientras volaba, pensó en lo que les esperaba abajo. En las últimas 60 horas, un ejército de trabajadores había transformado campos vacíos en una ciudad temporal. Las tiendas se extendían kilómetros. Tanques de agua, suministros de alimentos y puestos médicos habían sido transportados por aire desde todo el mundo. Miles de voluntarios habían llegado, listos para ayudar. No sería suficiente. Todos sabían que no sería suficiente, pero era lo que tenían. El transporte aterrizó con un sonido como de trueno. El suelo tembló. Nubes de polvo se elevaron en el aire. Torres voló en círculo sobre sus cabezas y observó cómo las enormes puertas comenzaban a abrirse. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Las puertas permanecieron abiertas, revelando solo oscuridad en el interior. Entonces llegaron. Los Tesari caminaban lentamente, parpadeando bajo la brillante luz del sol. Tenían forma humanoide. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, pero su piel era diferente. Era azul pálido y ligeramente transparente, y brillaba con una suave luz interior. Sus ojos eran grandes y oscuros, como profundos charcos de agua. No tenían cabello, pero delicados patrones de luz se movían por su cuero cabelludo como tatuajes vivientes. Eran hermosos y estaban aterrorizados. Torres observó cómo el primer Tesari pisó el suelo de la tierra. Era una mujer que llevaba a un niño pequeño en brazos. El brillo del niño era tenue y parpadeante, señal de enfermedad o inanición. Torres lo descubriría más tarde. La madre miró a su alrededor, al extraño mundo, al extraño cielo, a los extraños seres que esperaban para recibirla. Entonces, una mujer humana dio un paso al frente. Era una doctora con bata blanca y una sonrisa amable. Habló en un inglés lento y claro, sin saber si los Tesahari podían entenderla. Bienvenidos a la Tierra. Estamos aquí para ayudarlos. Por favor, acompáñenme. La madre Tesori la miró fijamente. Los patrones de luz en su piel cambiaron, alterando la forma en que su especie expresaba sus emociones. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la del doctor. Tras ella, miles de Tesari más comenzaron a emerger del transporte. Y tras ellos, cientos de naves más aterrizaban en todo el mundo. La mayor crisis de refugiados de la historia de la humanidad había comenzado. El alto árbitro Vaz observaba las imágenes desde su oficina en la estación capital de la Concordia. Sus 4 ojos se movían independientemente, siguiendo diferentes pantallas que mostraban distintos lugares de aterrizaje en la Tierra. Interesante, le dijo a su asistente. De verdad lo están intentando. No durará, respondió el asistente. Nuestras proyecciones muestran que los recursos de la Tierra se agotarán en 6 meses. Su economía colapsará, sus gobiernos caerán, y entonces los Tesari morirán de todos modos, junto con millones de humanos. Es simple matemática. Vaz asintió lentamente. Quizás, pero he aprendido a no subestimar a estos humanos. Son impredecibles. La impredecibilidad no es una fortaleza. Es un defecto. Eso es lo que siempre hemos creído. Vaz se apartó de las pantallas. Continúen monitoreando. Quiero informes diarios sobre cada aspecto de esta situación. Si los humanos nos sorprenden, quiero saberlo de inmediato. Sí. Alto árbitro. ¿Y qué hay de los valoranos? Están preguntando si tomaremos alguna medida con respecto a su invasión de Tesari Prime. Vaz hizo un sonido que podría haber sido una risa. Los valoranos son fuertes. Los Tesari eran débiles. Los fuertes consumen a los débiles. Ese es el orden natural. La Concordia no interfiere con el orden natural. Por supuesto, alto árbitro. Después de que su asistente se fuera, Vaz se quedó de pie en su propia ventana, mirando las estrellas. En algún lugar de esa vasta oscuridad, 6 millones de refugiados estaban comenzando nuevas vidas en un planeta primitivo. Se preguntó cuántos sobrevivirían el año. Sospechaba que la respuesta era 0. En un refugio temporal al sur de Francia, una anciana tésera llamada Isel-Ra estaba sentada en un delgado colchón y contemplaba el extraño techo. Tenía 300 años, mediana edad para su especie, y había visto mucho en su larga vida,
pero nunca imaginó que vería su mundo natal arder. Nunca imaginó que sería arrojada a las estrellas como basura. Los humanos que la rodeaban estaban ocupados. Se movían constantemente, cargando suministros, instalando equipo, gritándose instrucciones. Parecían no descansar nunca. Y le sonreían. Eso era lo más extraño. Sonreían. En la Concordia Galáctica, nadie sonreía a los teserianos. Se les consideraba inútiles, una especie sin propósito, que ocupaba espacio que otros podían usar. Los valoranos los habían conquistado fácilmente porque a nadie en la galaxia le importaba lo suficiente como para detenerlo. Pero a estos humanos, sí parecía importarles. Un joven humano se acercó a la cama de Isel. Llevaba un cuenco de algo que humeaba en el aire fresco. No tendría más de 20 años, con piel oscura y ojos brillantes. «Hola», dijo lentamente. «Soy Marcus. ¿Tienes hambre?» Isel no entendió todas sus palabras, pero sí el gesto. Extendió la mano y tomó el cuenco. La comida dentro era extraña, nada que ella reconociera, pero estaba caliente y el olor no era desagradable. Dio un pequeño mordisco. No estaba bueno. No era para su biología, pero era comida y estaba hambrienta. La joven humana la observó con ansiedad. «¿Está bien? No sabemos qué comes. Estamos intentando aprender». Isel Ra lo miró un largo momento. Luego, lentamente, dejó que su piel brillara aún más, una señal de gratitud entre su gente. El rostro del humano se iluminó de alegría. No sabía qué significaba su brillo, pero pareció entender que era algo bueno. «Traeré más», dijo. «Lo resolveremos. Lo prometo». Salió corriendo, e Isel lo vio irse. A su alrededor, el refugio estaba lleno de caos y confusión. Los niños, afligidos, lloraban por los padres que habían perdido. Los médicos humanos se esforzaban por comprender cuerpos que les eran completamente ajenos. Los suministros escaseaban. Los ánimos estaban caldeados. Y, sin embargo, bajo todo el caos, había algo más. Algo que Isel no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Era pequeña. Era frágil. Podría no sobrevivir a la noche. Pero estaba allí. A los humanos se les había encomendado una tarea imposible. Los habían preparado para el fracaso. Tenían todas las razones para rechazar a los Tesari y salvarse, pero no lo hicieron. Habían elegido la compasión. Isel no sabía si sería suficiente. No sabía si alguno de ellos sobreviviría a lo que se avecinaba. Pero por primera vez desde que su mundo se había quemado, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, aún había bondad en el universo. Afuera, el sol se ponía en el primer día de una nueva era. Las estrellas salían frías y distantes. Y en algún lugar entre esas estrellas, los seres que habían desechado la tesis como basura esperaban que la humanidad les diera la razón. Tendrían que esperar mucho tiempo. La primera muerte llegó al tercer día. Se llamaba Tessa. Tenía 4 años. Había sobrevivido al bombardeo de su ciudad, a la larga marcha hacia las naves de evacuación y al terrible viaje espacial. Pero no pudo sobrevivir a las simples bacterias del agua terrestre. La doctora María Santos abrazó el pequeño cuerpo y lloró a su alrededor. La tienda médica estaba llena de tesisari enfermos, cientos de ellos, todos con los mismos síntomas. Fiebre, dolor, su brillo interior desvaneciéndose casi por completo. «Los estamos matando», le susurró María a su colega. «Intentamos salvarlos y, en cambio, los estamos matando». El colega, un joven llamado David, le puso la mano en el hombro. «No lo sabíamos. ¿Cómo íbamos a saberlo? Su biología es completamente diferente a la nuestra. Deberíamos haberlo sabido. Deberíamos haber estado preparados. No hubo tiempo para prepararse. Tú lo sabes». María depositó el cuerpo de la niña con cuidado sobre una sábana limpia. Observó las filas de tesari enfermos, a sus familias asustadas, al personal médico desbordado que corría de cama en cama. «Entonces debemos aprender rápido», dijo, «o morirán más». No durmió durante las siguientes 72 horas. Su equipo tampoco. Tomaron muestras de sangre, analizaron tejidos,
Realizaron todas las pruebas que se les ocurrieron. Contactaron con universidades de todo el mundo, pidiendo ayuda. Trabajaron hasta que les temblaron las manos y les ardieron los ojos. Al cuarto día, llegó un mensaje de un laboratorio de investigación en Brasil. Un científico había encontrado algo, un posible tratamiento. No era perfecto, pero podría funcionar. María leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que lo entendía. Luego comenzó a hacer llamadas. En 6 horas, todos los centros médicos del mundo estaban produciendo el nuevo tratamiento. En 12 horas, lo estaban enviando a todos los campos de refugiados de la Tierra. En 24 horas, la tasa de mortalidad comenzó a disminuir. No fue suficiente. Murieron más Tesari en esas primeras y terribles semanas. Pero murieron menos de los que habrían muerto sin el tratamiento. Y los científicos siguieron trabajando, aprendiendo, mejorando. Fue la primera pequeña victoria en lo que se convertiría en una guerra muy larga. El secretario general Amaro Concuo se presentó ante las cámaras una vez más. Habían pasado 30 días desde la llegada de los refugiados. El mundo entero la observaba. Querían respuestas. Querían esperanza. Ella tampoco estaba segura de tenerla. Mis compañeros humanos, comenzó. Hace un mes, nos dieron una opción imposible. Podíamos rechazar a 6 millones de inocentes y dejarlos morir en el espacio, o podíamos abrir los brazos e intentar salvarlos. Elegimos el segundo camino, no porque fuera fácil, no porque supiéramos que podíamos tener éxito, sino porque era lo correcto. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. No les voy a mentir. Los últimos 30 días han sido los más difíciles de nuestra historia. Hemos cometido errores. Hemos perdido vidas, tanto lamentables como humanas. Hemos gastado miles de millones de dólares que muchos dicen no tener. Y estamos lejos de terminar. El camino por delante es largo y oscuro y no podemos ver el final. Pero lo estamos recorriendo juntos. Cada nación, cada comunidad, cada persona que ha donado comida, ha ofrecido su tiempo como voluntario o simplemente ha mostrado amabilidad a un extraño de otro mundo. Han mostrado a la galaxia lo que realmente es la humanidad. No somos perfectos. Nunca lo hemos sido. Pero no abandonamos a quienes lo necesitan. No cerramos los ojos ante el sufrimiento. No damos la espalda a los débiles. Quienes nos enviaron a estos refugiados esperaban que fracasáramos. Esperaban que demostráramos que no éramos mejores que ellos. Esperaban que la crueldad fuera nuestra guía. Les mostraremos un camino diferente. Terminó su discurso. Las cámaras dejaron de grabar y por un momento se permitió sentir el peso de todo lo que estaba sucediendo. Luego enderezó los hombros y volvió al trabajo. Había demasiado que hacer. Siempre habría demasiado que hacer. En un pequeño pueblo pesquero de Japón, una mujer sorda llamada Yuki Tanaka estaba a punto de hacer un descubrimiento que lo cambiaría todo. Yuki había sido sorda de nacimiento. Se comunicaba mediante lenguaje de señas, una forma visual de hablar que utilizaba movimientos de las manos y expresiones faciales. Cuando los primeros refugiados Tesari llegaron al campamento cerca de su pueblo, se ofreció voluntaria para ayudar. Al principio, se sintió inútil. Los Tesari no entendían el lenguaje de señas, por supuesto, y ella no podía oírlos hablar. Pero entonces notó algo extraño. Los Tesari no solo hablaban con sus voces, también hablaban con luz. Los patrones brillantes en su piel cambiaban constantemente, formando formas y movimientos que parecían tener significado. Yuki observó estos patrones durante horas. Empezó a verles una estructura, una gramática, una lógica. Era un lenguaje visual, como el lenguaje de señas. Al día 40, Yuki se acercó a una joven Tesari que estaba sentada sola junto a la valla del campamento. Los padres de la niña habían muerto en el viaje a la Tierra. No había hablado con nadie desde entonces. Yuki se sentó a su lado. No intentó hablar. En cambio, levantó las manos e hizo una simple seña, la seña de hola en lenguaje de señas japonés. La chica Tesari la miró confundida. Su piel brilló con una luz incierta. Yuki lo intentó de nuevo. Se señaló a sí misma e hizo la seña para su nombre. Luego señaló a la niña con una mirada inquisitiva.
La niña la miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, levantó la mano. Su piel comenzó a brillar con un patrón específico. Un patrón que Yuki, de alguna manera, entendió que significaba amigo. Los ojos de Yuki se llenaron de lágrimas. Asintió e hizo la seña de amigo a cambio. Desde ese momento, las dos se vieron a diario. Yuki aprendió el lenguaje del Ustezari y le enseñó a la niña el lenguaje de señas japonés. Crearon un puente entre dos mundos usando solo sus manos y sus ojos. La voz se corrió rápidamente. Otras personas sordas de todo el mundo vinieron a aprender. Descubrieron que la comunidad sorda podía aprender el lenguaje del Usteari mucho más rápido que las personas oyentes. Ya estaban acostumbrados a la comunicación visual. Entendían cómo leer el significado, el movimiento y los patrones. En cuestión de meses, se había creado una nueva forma de comunicación. Una mezcla de lenguaje de señas humano y patrones del Ustezari que ambas especies podían entender. No era perfecto, pero funcionaba. El mundo oyente siempre había visto a las personas sordas como personas con discapacidad. Ahora, de repente, tenían una habilidad que nadie más poseía. Se convirtieron en los primeros traductores verdaderos entre humanos y Tessari. Se convirtieron en los puentes que unieron a dos especies. La pequeña mujer sorda de Japón le había dado a la humanidad un regalo incalculable. Marcus Johnson se había unido al cuerpo de voluntarios porque no tenía nada más que hacer. Tenía 22 años, era veterano militar y estaba completamente perdido. La guerra en África había roto algo en su interior. No podía dormir sin pesadillas. No podía estar rodeado de ruidos fuertes sin entrar en pánico. Había intentado reincorporarse a la vida normal, pero la vida normal se sentía como un país extranjero. Cuando se enteró de la crisis de refugiados, se alistó sin pensarlo. Al menos era algo que hacer. Al menos era un propósito. Lo asignaron a un campamento en Portugal, en una antigua granja convertida en refugio. Su trabajo era sencillo: ayudar en la construcción, cargar suministros, hacer lo que hiciera falta. Era un trabajo físico duro, y lo agradecía. Cuando su cuerpo estaba cansado, su mente estaba tranquila. En su tercera semana en el campamento, conoció a una anciana Tessari llamada Iselra. Estaba sentada sola fuera de su tienda, mirando al cielo. Su piel brillaba tenuemente, y sus ojos oscuros parecían albergar una tristeza infinita. Algo en ella le recordó a Marcus a su abuela. La misma dignidad serena, el mismo cansancio profundo. Se sentó a su lado sin decir palabra. Permanecieron así un buen rato, dos almas rotas en un silencio reconfortante. Al cabo de un rato, Iselrow se giró para mirarlo. Aún no hablaba bien inglés, pero estaba aprendiendo. «Cargas con el dolor», dijo en voz baja. «Puedo sentirlo». Marcus se sorprendió. «¿Puedes sentirlo?» «¿Cómo?» «Mi gente es empática. Sentimos las emociones. Las tuyas son muy fuertes». Marcus no supo qué decir a eso. No estaba acostumbrado a hablar de sus sentimientos. Ya ni siquiera estaba seguro de saber cuáles eran. Iselra extendió la mano y le tocó el brazo. Sus dedos estaban frescos y ligeramente húmedos, como el rocío de la mañana. «No necesitas hablar», dijo. «Puedo ayudarte si me lo permites». «¿Ayuda? ¿Cómo?» No respondió con palabras. En cambio, su piel comenzó a brillar con más intensidad, y Marcus sintió que algo extraño sucedía. Era como un calor que se extendía por su pecho, aflojando nudos que ni siquiera sabía que existían. La tensión constante en sus hombros comenzó a disminuir. El latido de su corazón se ralentizó. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Cuando Iselra retiró la mano, Marcus lloraba. No sabía por qué. Simplemente se sentó allí y lloró. Y ella se sentó a su lado sin juzgarlo. «¿Qué me hiciste?», preguntó finalmente. «Te ayudé a sentir lo que has estado ocultando». Ella dijo: «Tu dolor sigue ahí. Tardará en sanar, pero no tienes que cargar con él solo». Desde ese día, Marcus acudió a sentarse con Iselra todas las noches. A veces hablaban, a veces simplemente permanecían sentados en silencio. Y poco a poco, sesión tras sesión,
comenzó a sanar. No era el único. Se corrió la voz sobre lo que los Tesari podían hacer. Sus habilidades empáticas, que habían sido inútiles en una galaxia que solo valoraba la fuerza y el poder, resultaron ser invaluables en la Tierra. Podían ayudar con el trauma. Podían calmar el miedo y la ira. Podían ayudar a las personas a comprenderse de maneras que las palabras por sí solas jamás podrían lograr. La especie que la Concordia había calificado de inútil estaba resultando ser más valiosa de lo que nadie imaginaba. El alto árbitro Vaz leyó el informe con creciente inquietud. Habían pasado 100 días desde la llegada de los refugiados a la Tierra. Según todas las proyecciones, la economía humana ya debería haber colapsado. Deberían haber comenzado los disturbios por la comida. Deberían haber caído los gobiernos. Nada de eso había sucedido. «Explícame esto», le exigió a su asistente. «¿Cómo siguen funcionando?» El asistente se removió nervioso. Parece que los humanos han implementado varias soluciones creativas. Han redistribuido recursos a escala global. Han desarrollado nuevas técnicas agrícolas con los asistentes SAR. Han creado sistemas de comunicación que permiten una coordinación eficaz. Eso es imposible. Son primitivos. Llevan menos de un siglo siendo una especie de nave espacial. Sí, orbitando alto. Y, sin embargo, los datos son claros. No solo sobreviven, sino que se están adaptando. Vaz guardó silencio un largo momento y la tesis de que la mayoría ha sobrevivido. El número inicial de muertes fue significativo, pero los humanos desarrollaron tratamientos médicos más rápido de lo esperado. La población actual de Tesari en la Tierra es de aproximadamente 5,7 millones. Eso es inesperado. Hay más. Alto árbitro. Nuestros observadores en la Tierra han informado de algo inusual. Los humanos y los Tesari no solo coexisten. Están formando lazos, amistades. Algunos incluso están formando familias. Familias entre especies, no familias biológicas, alto árbitro, sino lazos emocionales de similar fuerza. Los humanos tienen un concepto que llaman familia encontrada. Parece que lo están aplicando a los Tesari. Vaz se giró para mirar las estrellas por la ventana. Había vivido 500 años. Había visto imperios surgir y caer. Había visto especies conquistar y ser conquistadas. Nunca había visto algo así. Continúen monitoreando, dijo finalmente. Quiero saber todo lo que sucede en la Tierra. Cada detalle. Sí, alto árbitro. ¿Deberíamos considerar intervenir? Todavía no. Pero pronto, quizás. Si los humanos continúan sorprendiéndonos, quizás tengamos que ajustar nuestro enfoque. Después de que su asistente se fuera, Vaz se quedó solo con sus pensamientos. Los humanos habían hecho algo que el Concorde no esperaba. Habían elegido la compasión en lugar de la crueldad. Habían convertido la carga en oportunidad. Habían demostrado que los cálculos de los Concorde estaban equivocados. Eso era peligroso. Si otras especies vieran lo que habían hecho los humanos, podrían empezar a cuestionar la forma de actuar de los Concorde. Podrían empezar a preguntarse si existía otro camino. No se podía permitir que tales pensamientos se extendieran. En la Tierra, el sol volvía a salir sobre los campamentos. En Portugal, Marcus ayudaba a construir una escuela permanente donde niños humanos y tesarios aprenderían juntos. En Japón, Yuki formaba a una nueva generación de traductores. En Brasil, la doctora María Santos desarrollaba tratamientos que salvarían miles de vidas más. Y en un pequeño jardín que los refugiados habían plantado, Iselan se arrodilló entre las flores. Eran flores extrañas de un mundo extraño, pero eran hermosas y estaban creciendo. Un niño humano pasó corriendo, persiguiendo a un niño tesario. Su risa llenó el aire de la mañana. No veían ninguna diferencia entre ellos. Eran solo niños jugando al sol. Viselra los observó y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No solo esperanza, algo más fuerte, algo que se sentía casi como fe. Los seres que habían expulsado a su gente esperaban que murieran. Esperaban que los humanos fracasaran. Esperaban que la crueldad triunfara, como siempre había sucedido en las frías ecuaciones de la galaxia. Pero no contaban con el simple poder de la bondad.
No comprendían que la compasión no era debilidad. Era una fuerza de otro tipo. Los primeros 100 días habían terminado. Los siguientes 100 traerían nuevos desafíos, nuevas luchas, nuevas pérdidas. Pero también traerían nuevas victorias, nuevas conexiones, nuevas razones para creer. La galaxia observaba, y la humanidad les mostraba algo que nunca antes habían visto. Habían pasado 3 años desde que las naves oscurecieron por primera vez el cielo de la Tierra. El mundo había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. Los campamentos habían desaparecido casi por completo. En su lugar se alzaban nuevas comunidades, barrios donde humanos y Tesari vivían uno junto al otro. Las calles tenían nombres en ambos idiomas. Las tiendas vendían comida de 2 mundos. Los niños caminaban juntos a la escuela. Su risa se mezclaba con el suave brillo de la piel Tesari. No era perfecto. Nada lo era nunca, pero funcionaba. Marcus se quedó en la puerta de su pequeño apartamento en Lisboa contemplando la mañana. Tenía 30 años, ya no era el joven destrozado que había llegado a los campos hacía 5 años. Las pesadillas seguían apareciendo a veces, pero ahora eran más silenciosas. Los ataques de pánico casi habían cesado. Tenía trabajo, amigos, una vida que sentía que merecía la pena vivir, y tenía a Isel. Ella no era su madre. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años. No era su abuela. Su abuela había fallecido mientras él estaba en la guerra. Pero ella era algo familiar, algo innombrable, pero no por ello menos real. Ella lo había salvado. Su paciencia, su bondad, su gentileza curativa, su disposición a acompañarlo en sus momentos más oscuros, le habían devuelto a sí mismo. Y a cambio, él la había ayudado a navegar por este extraño mundo nuevo. Le había enseñado inglés, le había mostrado cómo usar la tecnología humana, la había defendido de quienes deseaban hacerle daño. Eran el puente entre 2 mundos. Esta mañana, la llevaba a un lugar especial. Fue una sorpresa y estaba nervioso. Esperaba que le gustara. El aerobús los llevó a través de la ciudad hasta un nuevo edificio en el paseo marítimo. Era hermoso, todo cristal y luz, con patrones Tesari incrustados en la arquitectura. Un letrero sobre la entrada decía, el Centro Cultural Humano Tesari. Día de apertura. La piel de Iselra se iluminó de sorpresa. ¿Qué es este lugar? Marcus sonrió. Un regalo de Portugal al pueblo Tesari. Habrá arte, música, historia, nuestras 2 culturas juntas. Y hay algo más dentro, algo que quiero mostrarte. La condujo a través de la entrada a un vasto salón lleno de luz. Visitantes humanos y Tesari caminaban juntos, observando exhibiciones que contaban la historia de ambas especies. Había esculturas de luz Tesari que se movían y cambiaban, respondiendo a las emociones de quienes las observaban. Había pinturas y fotografías humanas que mostraban escenas de los primeros días de la crisis de refugiados. Había música tocando un nuevo tipo de música que fusionaba instrumentos humanos con canto armónico Tesari. Pero Marcus no se detuvo en ninguno de estos. El Edisel rato a smaller room at the back of the building. Inside was a garden. It was not like any garden yelra at seen before. The plants were from the very prime species that had been thought extinct when the planet fell. Scientists had found seeds in the refugees' belongings, carefully preserved. They had worked for years to grow them in hard soil, and they had succeeded. Iselra stood frozen at the entrance. Her skin glowed brighter than Marcus had ever seen. Cycling through colors he did not have names for. Tears, the first tears he had ever seen her shed, fell from her dark eyes. These are the flowers of my childhood, she whispered. I thought I would never see them again. She walked slowly into the garden, touching each plant as if it might disappear. Some of the flowers responded to her presence, their petals opening wider, their own faint glow increasing. How? She asked. How is this possible? Marcus stood beside her. A lot of people worked very hard. Scientists, gardeners, the sorry who remember the old growing techniques. It took 3 years. But we wanted you to have a piece of home. This is not used for me. No, it is for all of your people.
But I wanted you to see it first because you helped me find my home again. Isel. I wanted to do the same for you. She turned and embraced him. Her arms were thin and cool, but her glow was warm against his skin. For a long moment, they simply held each other. To survivors, to healers, to friends. Thank you, she said. Thank you for not giving up on us, on any of us. Thank you for not giving up on me, he replied. In Geneva, Ambassador Chen Lin sat in her office and reviewed the latest reports. The numbers were remarkable. The SAR integration had exceeded every projection. Unemployment among refugees had dropped to just 12%. Crime rates in mixed communities were lower than in human-only areas. And the TESARI contributions to human society had become impossible to ignore. Their empathic abilities had revolutionized mental health treatment. Therapists trained in TESARI techniques were helping humans overcome trauma, addiction, and emotional disorders that had resisted all other treatments. The suicide rate in countries with large TESARI populations had dropped by 30%. Their agricultural knowledge had solved food shortages in dozens of developing nations. The bioluminescent algae farms they had designed produced more protein per acre than any human technology. And they did it without harming the environment. Regions that had struggled with hunger for generations now had food to spare. Their art and music had captured human hearts. TESARI light sculptures were displayed in museums around the world. TESARI composers had won human awards. A new generation of artists, both human and TESARI, was creating works that neither species could have imagined alone. It was not just coexistence. It was something deeper, something that was changing both species for the better. Chen looked up as her assistant entered. The Concord Observer is here for his monthly inspection, the assistant said. Chen said. Every month, the Concord sent someone to document a art's progress. They were still waiting for failure, still hoping to prove that humanity was not as strong as it appeared. Each month, they went away disappointed. Send him in. The observer was a small, gray-skinned creature with too many eyes. He walked around Chen's office, examining everything with obvious disdain. Your integration metrics continue to improve, he said. His voice was vague and unpleasant. The IC tribunal finds this surprising. Surprising. Chen kept her voice calm. We find it quite natural. When you treat people with kindness, they tend to flourish. Kindness. The observer made a sound that might have been a laugh. A quant concept, not very useful in the larger galaxy. Perhaps the larger galaxy could learn something new. The observer stopped and looked at her directly. All of his eyes focused on her face, and Chen felt a chill run down her spine. The Concord has noted your influence on certain lesser species, he said. Several have expressed interest in the Earth's model of integration. This is not viewed favorably. We have not sought to influence anyone. We have simply done what we believed was right. That is precisely the problem. Ambassador, when primitives start believing they know what is right, the established order becomes unstable. The Concord values stability above all else. Chen stood and faced the observer directly. The Concord sent US 6 million people to destroy US. We turned them into partners. If that threatens your stability, perhaps your order was not as stable as you believed. The observer stared at her for a long moment. Then turned and walked toward the door. La Concordia es paciente, embajador. Hemos existido durante 10.000 años. Seguiremos existiendo cuando la Tierra sea polvo. Recuérdelo. Tras su partida, Chen se dejó caer pesadamente en su silla. La amenaza era clara. La Concordia no estaba contenta con el éxito de la humanidad. Y la Concordia era muy poderosa. Pero Chen no tenía miedo. Ya no. Había visto lo que la humanidad podía hacer cuando elegía la compasión sobre la crueldad. Había visto el poder de la bondad. Lo que viniera después, lo afrontarían juntos. El ataque llegó sin previo aviso. Era una tarde soleada en Múnich. El Festival Cultural TESARI estaba en pleno apogeo. Con miles de humanos y TESARI celebrando juntos en la plaza principal de la ciudad,
Había música y baile, comida y risas. Los niños corrían entre los puestos, con las caras pintadas con diseños humanos y tesari. Marcus estaba allí con Iselra, disfrutando de las festividades. Acababa de comprarle una extraña fruta que se suponía que sabía a algo de su mundo natal cuando oyó la primera explosión. El mundo se volvió blanco. Luego se quedó en silencio. Entonces comenzaron los gritos. Marcus se encontró en el suelo, cubierto de polvo y escombros. Le zumbaban los oídos. No recordaba haberse caído. Intentó levantarse, pero las piernas no le cooperaron. Iselra, gritó. Su voz sonaba lejana, amortiguada por el zumbido. Iselra. Se arrastró entre los escombros, buscando. Había cuerpos por todas partes, humanos y tesahari por igual. Algunos se movían, otros no. El aire olía a humo y sangre. La encontró cerca del escenario. Su cuerpo se acurrucaba protectoramente alrededor de una niña tesisari. Su brillo era tenue, parpadeando como una vela moribunda. No, susurró. No, 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 la abrazó. Sus ojos se abrieron lentamente y lo miró. La niña, dijo débilmente. ¿Está a salvo la niña? Marcus miró a la pequeña tesari a su lado. La niña lloraba, asustada, pero ilesa. Isel había usado su propio cuerpo como escudo. La niña está a salvo, dijo Marcus. Se le quebró la voz. La salvaste, pero debes resistir. La ayuda está llegando. Iselra sonrió. Su piel brilló con una luz suave. Ha sido un gran regalo, Marcus. Un buen amigo. No hables así. Vas a estar bien. Soy vieja, dijo. Más vieja de lo que parezco. Esto siempre iba a terminar algún día. Me alegro de que termine aquí en este hermoso mundo con mi familia a mi alrededor. Por favor, suplicó Marcus. Las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, no me dejes. Iselra extendió la mano y le tocó la mejilla. Tenía los dedos fríos. Nunca te dejaré. Ahora soy parte de ti. Todo el amor que te di, vive dentro de ti. Pásalo. Así es como sobrevivimos. Su luz se desvaneció. Cerró los ojos y se fue. Marcus abrazó su cuerpo y lloró. A su alrededor. La ciudad ardía. En algún lugar en la distancia. Las sirenas aullaban. Pero todo lo que podía ver era la gentil alma anciana que lo había salvado, que lo había amado, que lo había dado todo para proteger a un niño que apenas conocía. El ataque mató a 40 tesis y 12 humanos. Un grupo que se hacía llamar Humanidad fue el primero en asumir la responsabilidad. Afirmaron que los tesari eran una amenaza, que robaban los trabajos humanos y corrompían la cultura humana. Afirmaron que el ataque era solo el principio. Se equivocaron. En los días siguientes, ocurrió algo extraordinario. En lugar de volverse contra los tesari, la humanidad se volvió hacia ellos. Se celebraron vigilias en todas las grandes ciudades. Millones marcharon en solidaridad. Las donaciones llegaron a raudales para ayudar a las víctimas y sus familias. Los líderes mundiales pronunciaron discursos condenando el ataque. La gente común abrió sus hogares a los asustados vecinos tesari. Niños humanos se tomaron de la mano de otros niños tesari y prometieron protegerlos. Los atacantes habían querido separar a las dos especies. En cambio, las habían acercado. En el funeral de Isa, Marcus se presentó ante miles de dolientes, humanos y tesari por igual. Habló de su bondad, su sabiduría, sus suaves manos sanadoras. Habló de lo que ella le había enseñado, que la compasión no es debilidad, que el amor es más fuerte que el odio, que dos especies de estrellas diferentes pueden convertirse en familia. Querían que tuviéramos miedo, dijo con voz firme a pesar del dolor. Querían que nos volviéramos unos contra otros. Pero eso no es lo que somos. Eso no es lo que Iselra nos enseñó. Ella nos enseñó que juntos somos más fuertes. Nos enseñó que la bondad es la fuerza más poderosa del universo. Y mientras recordemos eso, mientras vivamos según esa verdad, ella nunca se irá del todo. La multitud resplandeció en respuesta, el triste patrón de luz se extendió por la asamblea como una ola. Y los humanos entre ellos alzaron velas y teléfonos,
añadiendo su propia luz a la oscuridad. Dos especies unidas, negándose a ceder al miedo. Era exactamente lo que Isel habría querido. Los observadores de Concord lo grabaron todo. Transmitieron la grabación al Tribunal Supremo, esperando que confirmara sus predicciones. Los humanos luchaban entre sí. La integración estaba fallando. Pronto todo el experimento colapsaría. Pero cuando el alto árbitro Bass revisó la grabación, vio algo diferente. Vio una especie que había sido atacada y había respondido no con división, sino con unidad. Vio a humanos y Tessari de pie juntos, negándose a ser doblegados. Vio una amenaza. Refuerza la vigilancia, ordenó. Y comienza la planificación de contingencias. Si la Tierra continúa por este camino, quizá tengamos que tomar medidas más directas. ¿Qué tipo de medidas? El alto árbitro Bass volvió a las pantallas, observando el servicio conmemorativo, el tipo de acción que asegura que esta enfermedad de la compasión no se extienda más allá de su pequeño planeta. En la Tierra, el sol se ponía en otro día. En las calles de Múnich, humanos y Tessari limpiaban juntos los escombros. En el cielo, las estrellas salían frías y distantes. Observando, se avecinaba una tormenta. Pero por ahora, había paz y esperanza, y el vínculo inquebrantable de dos especies que habían elegido el amor sobre el miedo. Tendría que ser suficiente. 7 años después de la llegada de los refugiados, el embajador Chen Lin recibió un mensaje secreto. Llegó en plena noche a través de canales tan encriptados que incluso los mejores ordenadores de la Tierra apenas podían leerlo. El remitente era anónimo. Pero el mensaje era claro. Necesitamos tu ayuda. Los valoranos vendrán a por nosotros. La concordia no nos protegerá. Eres nuestra única esperanza. Chen, sentada sola en su oficina, miraba la pantalla. El mensaje provenía de los Ket, una especie pequeña y pacífica que vivía en un planeta en los confines del espacio valorano. Eran agricultores y artistas sin armas ni ejército. Eran exactamente el tipo de especie que a los valoranos les encantaba conquistar, y pedían ayuda a la Tierra. Chen reflexionó sobre lo que esto significaba. La Tierra no tenía un poder militar real comparado con los grandes imperios galácticos. Sus naves eran pequeñas y lentas. Sus armas, primitivas. Si intentaban luchar directamente contra los valoranos, serían destruidos en las nuestras. Pero había otras maneras de ayudar. Envió una respuesta: no podemos protegerte de una invasión. Pero si logras llegar a la Tierra, te daremos refugio. Corre la voz a quienes necesiten ayuda. Nuestras puertas están abiertas. En una semana, 3 especies más enviaron mensajes similares. Luego 5 más. Luego 12. La galaxia observaba la Tierra. Y la galaxia tomaba notas. El alto árbitro Bass convocó una sesión de emergencia del alto tribunal. La sala de reuniones era enorme y fría, diseñada para intimidar a los seres inferiores. Cientos de representantes de las especies más poderosas de la galaxia estaban sentados en filas escalonadas, mirando hacia una plataforma central. Hoy, esa plataforma estaba ocupada por Bass y sus pantallas. El problema humano ha crecido más allá de los límites aceptables. Bass anunció que su voz resonó en la cámara. Lo que comenzó como una simple eliminación de refugiados no deseados se ha convertido en una amenaza para la estabilidad galáctica. Activó las pantallas que mostraban imágenes y datos. En los últimos 7 años, la Tierra ha integrado con éxito a más de 6 millones de refugiados Tessari. Esto por sí solo fue inesperado, pero ahora están expandiendo su influencia. 12 especies inferiores han solicitado asilo en secreto en la Tierra. 18 más lo están considerando. Si esta tendencia continúa, la humanidad se convertirá en un punto de encuentro para todas las especies débiles e inútiles de la galaxia. Un comandante valorano se puso de pie. Era enorme y musculoso, de piel roja y rostro hecho para la guerra. Déjenme llevar mi flota a la Tierra. Acabaré con este problema en un solo día. Eso sería imprudente, dijo un representante de la coalición comercial. La Tierra tiene importantes vínculos económicos con más de 40 miembros conquistados. Un ataque interrumpiría gravemente el comercio. Entonces los estrangularemos lentamente,
sugirió una voz desde las sombras. Sanciones económicas, aislamiento diplomático, cortarles el acceso a los recursos galácticos. Bas pidió silencio. Se están considerando todas las opciones. Pero primero, debemos comprender qué hace que los humanos sean tan atractivos para estas especies inferiores. Nuestro análisis sugiere que se trata de algo llamado compasión. Una respuesta emocional primitiva que prioriza el bienestar ajeno sobre el interés propio racional. El comandante Valorano rió. Compasión. Esa es su arma. Aplastamos la compasión bajo nuestras botas todos los días. Quizás por eso te temen, dijo Bas. Y por eso recurren a los humanos. La cámara quedó en silencio. Por primera vez, las grandes potencias de la galaxia consideraron que su fuerza también podría ser su debilidad, que su crueldad podría estar alejando a otros. Seguiremos vigilando, dijo Bos finalmente. Pero recomiendo que nos preparemos para una acción más directa. Si no se puede controlar la Tierra por medios indirectos, podrían requerirse medidas más contundentes. El tribunal votó. La moción fue aprobada por unanimidad. En algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, la humanidad desconocía lo que se avecinaba. Los primeros solicitantes de asilo llegaron un martes. Eran pequeñas criaturas peludas con ojos grandes y un corazón bondadoso. Su nave era vieja y apenas funcionaba. Les había llevado 3 meses cruzar la galaxia, escondiéndose de las patrullas valoranas y los inspectores conquistados. Solo eran 200. La primera de muchos, la embajadora Chen, los recibió personalmente en el lugar de aterrizaje. Trajo traductores, médicos y suministros. Y también trajo algo más. Una promesa. Aquí están a salvo, le dijo a su líder, una anciana llamada Tesakin. Ya no tienen nada que temer. Tesakin la miró con ojos enormes y húmedos. No saben lo que arriesgan al ayudarnos. La Concordia no lo perdonará. La Concordia no nos perdonó por sobrevivir, respondió Chen. No nos perdonaron por tener éxito. No nos perdonarán, hagamos lo que hagamos. Así que, más vale que hagamos lo correcto. Los Ket se asentaron en una comunidad de Nueva Zelanda. En cuestión de meses, se habían convertido en miembros valiosos de su nuevo hogar. Sus habilidades en agricultura y ganadería ayudaron a los agricultores locales a aumentar sus cosechas. Su naturaleza gentil los hizo queridos por los niños humanos. Su gratitud fue ilimitada. Y no estuvieron solos por mucho tiempo. Llegaron más naves. La especie de ingenieros Betia, cuyo planeta había sido despojado de recursos por la Concordia. Los seres acuáticos Alori, cuyos océanos habían sido envenenados por las pruebas de armas Valoran. Las diminutas criaturas marinas voladoras que sirvieron como esclavos a una docena de imperios diferentes. Cada grupo era diferente. Cada uno tenía su propia cultura, sus propias necesidades, sus propios desafíos. Pero la Tierra los recibió a todos. La logística era abrumadora. ¿Dónde vivirían? ¿Qué comerían? ¿Cómo se comunicarían? ¿Cómo se integrarían tanto con los humanos como con los tesistas que ya estaban allí? Pero la humanidad había aprendido de la experiencia Tesari. Esta vez estaban mejor preparados. Organizaciones globales coordinaron la respuesta. Las comunidades locales se ofrecieron como voluntarias para acoger refugiados. Las escuelas se expandieron para incluir nuevos idiomas y nuevas historias. Era un caos hermoso y compasivo. El alto tribunal convocó al embajador Chen para que compareciera ante ellos. Viajó sola a la estación capital de Concord, en contra del consejo de su equipo de seguridad. Si quieren matarme, 100 guardias no los detendrán, dijo. Mejor enfrentarlos con dignidad. El viaje duró 2 semanas. Al llegar, la escoltaron por pasillos diseñados para hacerla sentir pequeña. El techo tenía 100 metros de altura. Las paredes estaban talladas con imágenes de las victorias de Concord. Cada superficie gritaba poder. No estaba impresionada. La sala del tribunal estaba abarrotada. Representantes de todas las especies principales habían venido a presenciar la humillación de la humanidad. El aire estaba cargado de hostilidad. El alto árbitro Bas estaba de pie en el centro, con la frente fija en Chen.
Embajador Chen Lin de la Tierra, anunció. Se presentan ante el alto tribunal para responder por los crímenes de su especie contra el orden galáctico. Chen caminó tranquilamente hacia la plataforma. Miró a los poderes reunidos sin miedo. ¿Qué crímenes? Específicamente, han albergado refugiados de operaciones sancionadas por Concord. Han interferido con el orden natural de la civilización galáctica. Han fomentado la resistencia entre especies inferiores. Hemos mostrado amabilidad, interrumpió Chen. Ese es nuestro crimen. Hemos tratado a los demás como nos gustaría ser tratados. Hemos ofrecido esperanza a quienes no la tenían. Si estos son crímenes a los ojos de los Concord, entonces nos declaramos culpables. La cámara estalló en ruido. Algunos gritaron enojados. Otros simplemente miraron con incredulidad. Nadie le habló al alto tribunal de esta manera. Nadie. Buzz levantó la mano para pedir silencio. No parece comprender su posición, embajador. La Tierra es un planeta menor sin poder militar ni posición política. Podríamos destruirlo con una sola acción de la flota. Chen sonrió. No era una sonrisa nerviosa. Era la sonrisa de alguien que no tenía nada que perder. Podría intentarlo, dijo, pero no creo que lo haga. Oh, ¿y por qué es eso? Porque la galaxia está observando. Ahora mismo, las especies a lo largo de los Concord están viendo este juicio. Están observando cómo tratas a una especie que eligió la compasión sobre la crueldad. Y se preguntan, si la Tierra puede hacerles frente, ¿por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? Se giró lentamente, dirigiéndose no solo a Buzz, sino a toda la asamblea. Nos entregaron lo que no querían. Están rotos. Están condenados. Esperaban que fracasáramos. Esperaban que demostráramos que no éramos mejores que ustedes. Esa amabilidad fue una debilidad. Esa compasión fue un defecto. Pero no fracasamos. Construimos algo hermoso. Demostramos que hay otro camino. Y ahora las especies de toda la galaxia miran a la Tierra y se preguntan si tal vez, solo tal vez, la Concordia se ha equivocado desde el principio. La cámara estaba en completo silencio. Pueden destruirnos, continuó Chen. Tienen el poder, pero no pueden destruir lo que representamos. La idea de la compasión está ahí fuera ahora. Se está extendiendo. Y ninguna flota, ningún ejército, ningún tribunal puede detener una idea cuyo momento ha llegado. Se mantuvo, erguida y orgullosa. Un solo humano enfrentándose al poder de una civilización galáctica. Así que hagan lo que quieran. La Tierra no tiene miedo. El tribunal deliberó durante 3 días. Al final, optaron por sanciones en lugar de la guerra. La Tierra quedaría aislada de ciertas rutas comerciales. Las naves humanas tendrían restringido el acceso al espacio de la Concordia. Se aplicaría presión económica para obligarla a obedecer. Fue un castigo, pero también una retirada. La Concordia se inmutó cuando Chen regresó a la Tierra. Fue recibida como una heroína. Millones de personas vieron su nave entrar en la atmósfera. Millones más escucharon su discurso ante las Naciones Unidas. Hemos sido amenazados, le dijo al mundo. Hemos sido aislados, pero no destruidos, y no seremos silenciados. Hoy me enorgullece anunciar que la población Tesari de la Tierra ha solicitado formalmente la residencia permanente. Tras 7 años de construir sus vidas aquí, de contribuir a nuestra sociedad, de formar parte de nuestra familia, desean que la Tierra sea su hogar. También me enorgullece anunciar que el próximo mes se celebrará un referéndum global. Los habitantes de la Tierra votarán sobre si conceder a los Tesari y a todas las demás especies refugiadas la ciudadanía plena y el derecho a permanecer. La campaña del referéndum fue feroz. Algunos se oponían a la integración, argumentando que la Tierra debía centrarse en su propia gente. Otros la apoyaban, destacando todo lo que los refugiados habían aportado. Pero al final, el resultado fue decisivo. El 71% de la humanidad votó a favor. Los Tesari se quedarían. Los Ket se quedarían. Los Venti, los Salori, los Marines, todos se quedarían. La Tierra ya no era solo un planeta humano. Era algo nuevo, algo sin precedentes. Un mundo donde la compasión era ley.
Las imágenes de los resultados del referéndum se extendieron por la galaxia como fuego. Los sensores de la Concordia intentaron suprimirlas, pero no pudieron. Las imágenes estaban por todas partes. Humanos y alienígenas celebrando juntos, llorando juntos, abrazándose como ciudadanos del mismo mundo. Y dondequiera que las imágenes se extendieran, despertaban algo. Las conversaciones que antes eran susurros ahora se convertían en gritos. Las preguntas que antes estaban prohibidas ahora se convertían en exigencias. ¿Por qué permitimos que esto les sucediera a los Tesari? ¿Por qué nos quedamos de brazos cruzados mientras los valoranos conquistaban a los débiles? ¿Por qué aceptamos un sistema que solo valora el poder? ¿Hay otra manera? Las respuestas eran complicadas, pero la pregunta en sí era revolucionaria. En una docena de mundos, comenzaron a formarse movimientos de resistencia. En un centenar de estaciones, criaturas que habían permanecido en silencio comenzaron a hablar. En 1000 naves, los viajeros miraron hacia un pequeño planeta azul y se preguntaron si serían bienvenidos allí. La Concordia había gobernado durante 10.000 años. Parecía eterna, inmutable, una realidad galáctica. Pero ahora, por primera vez, aparecían grietas en la fundación y en las cámaras del alto tribunal. El alto árbitro Vaz miró fijamente sus pantallas y sintió algo que no había sentido en siglos. Miedo. Son solo primitivos, dijo su asistente. No pueden amenazarnos. No tienen poder. Tienen algo peor que el poder, respondió Vaz en voz baja. Tienen esperanza. Y la esperanza es contagiosa. Se apartó de las pantallas, con sus 4 ojos oscurecidos por la preocupación. Preparen los planes de contingencia. Todos. Si no podemos contener esto pacíficamente, lo haremos por la fuerza. Sí, alto, bufido, árbitro. Y los valoranos. Vaz guardó silencio un momento. Luego tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Díganle al comandante valorano que el tribunal no interferirá si desea recordarle a la Tierra su lugar. Silenciosamente, sin autorización oficial. ¿Quieren que ataquen la Tierra? Quiero que este problema se resuelva por cualquier medio necesario. En la fría oscuridad del espacio, las máquinas de guerra comenzaron a moverse. Y en la Tierra, las personas que habían elegido la compasión continuaron con su vida cotidiana, inconscientes de la tormenta que se avecinaba. Pero pronto aprenderían. Y cuando lo hicieran, descubrirían que los lazos que habían construido, el amor que habían compartido, era más fuerte que cualquier arma. La galaxia estaba a punto de descubrir de qué estaban hechos realmente los humanos. 10 años después de la llegada de los refugiados, la flota valorana llegó a la Tierra. La primera advertencia provino de una ingeniera de ventilación que trabajaba en una estación cerca del espacio valorano. Había oído rumores. Había visto naves reunirse. Arriesgó su vida para enviar un mensaje a través de las estrellas. Ya vienen. El mensaje decía 40 naves de guerra, la flota más grande que jamás hayan reunido. Estarán en la Tierra en 30 días. La embajadora Chen recibió el mensaje a las 3 de la mañana. No durmió el resto de la noche. Al amanecer, todos los líderes mundiales habían sido informados. Se celebraron reuniones de emergencia en todas las capitales. Los asesores militares calcularon las probabilidades y los escenarios. Las cifras no eran alentadoras. La flota defensiva de la Tierra consistía en 50 pequeñas naves de patrulla diseñadas para misiones de rescate y minería de asteroides. No tenían armas que pudieran dañar un crucero de batalla valorano. Contra 40 naves de guerra, durarían quizás 10 minutos. No podemos ganar esta batalla, dijo el general Morrison al Consejo de Seguridad. Necesitamos negociar. Ríndanse en términos favorables. Quizás el Concorde intervenga. La Concordia quiere que esto suceda, respondió Chen. Ellos son quienes liberaron a los valoranos. Quieren destruirnos como advertencia para los demás. ¿Y entonces qué hacemos? Chen observó los rostros asustados de los presentes. Humanos, los representantes afligidos de una docena de otras especies que habían hecho de la Tierra su hogar. Todos la buscaban en busca de respuestas. No tenía ninguna. Todavía no. Tenemos 30 días,
dijo finalmente. Los usamos. Enviamos mensajes a todas las especies a las que hemos ayudado. Cuéntales lo que está pasando. A ver si alguien nos apoya. ¿Crees que lo harán contra los valoranos? Chen pensó en Isel-Ra, el alma bondadosa que murió salvando a un niño. Pensó en Marcus, que se había convertido en un símbolo de la amistad decisari humana. Pensó en todos los refugiados que encontraron seguridad y esperanza en la Tierra. No lo sé, admitió. Pero hemos pasado 10 años demostrando a la galaxia que la compasión importa. Ahora averiguaremos si alguien nos escuchaba. Los mensajes se difundieron por toda la galaxia. Algunos eran comunicaciones diplomáticas oficiales. Otros eran súplicas personales de refugiados a sus parientes lejanos. Todos transmitían el mismo mensaje. La Tierra está en peligro. ¿Ayudarán? Las primeras respuestas fueron decepcionantes. La mayoría de las especies tenían demasiado miedo de responder. Otras enviaron disculpas y excusas. Los valoranos eran demasiado poderosos. La concordia era demasiado amenazante. Apoyar a la Tierra significaría su destrucción. Pero al quinto día, algo cambió. Los KTH respondieron primero. Su mensaje fue breve. Nos dieron un hogar cuando no teníamos ninguno. Los apoyaremos. No tenían poder militar. Su contribución sería, como mucho, simbólica. Pero importaba. Los Salori fueron los siguientes. Luego los marinos. Luego especies a las que la Tierra nunca había ayudado directamente. Especies que simplemente habían escuchado las historias, visto las imágenes, soñado con una galaxia diferente. Para el 10º día, 42 especies habían prometido su apoyo. No era una alianza militar. La mayoría de estas especies no tenían armas, naves ni forma de luchar. Pero dejaron clara su postura a la concordia. Un ataque a la Tierra era un ataque contra ellos. El alto árbitro Voss recibió estas declaraciones con creciente furia. Esto es absurdo, le dijo al tribunal. Estas especies no tienen nada. No son nada. Su apoyo no cambia nada. Con respeto, alto árbitro, un asesor dijo que su apoyo cambia la opinión pública. Al otro lado de la concordia, la gente observa. Si destruimos la Tierra ahora, también destruiremos a otras 42 especies. El coste político sería enorme. Que sea enorme. No podemos permitir que esta rebelión se extienda. El comandante valorano solicita orientación. ¿Debería proceder? Bash dudó. Por primera vez en su larga carrera, se sintió inseguro. Los cálculos que siempre habían guiado la concordia, poder, eficiencia, interés propio racional, esos cálculos indicaban la destrucción inmediata de la Tierra. Pero algo más estaba sucediendo, algo que no entendía. Dígale al comandante que proceda, dijo finalmente. Pero también dígale que esté preparado para las complicaciones. La flota valorana llegó al límite del sistema de almas el día 28. Eran magníficos a su manera terrible. Enormes naves rojas repletas de armas diseñadas para la conquista y la destrucción. Cada crucero de batalla podía reducir una ciudad a cenizas en segundos. Juntos, podían reducir la Tierra a roca desnuda. El comandante Krat estaba en el puente de su nave insignia y miró el pequeño planeta azul a lo lejos. Algo tan pequeño, dijo a sus oficiales. Una causa tan pequeña para un problema tan grande. ¿Comenzamos el ataque, comandante? Todavía no. Primero, transmitamos. Que vean lo que viene. Que no teman. Su rostro apareció en todas las pantallas de la Tierra. Su voz resonó en todos los altavoces. Pueblo de la Tierra, soy el comandante Krat del Imperio Valoran. Han desafiado el orden natural. Han protegido a los débiles y dado esperanza a los desesperados. Por estos crímenes, serán destruidos. Tienen una hora para rendirse incondicionalmente. Sus líderes serán ejecutados. Su población será esclavizada. Su planeta se convertirá en una colonia minera del imperio. Si no se rinden, simplemente los mataremos a todos. Elijan rápido. La transmisión terminó. En toda la Tierra, miles de millones de personas miraban sus pantallas con horror. En refugios y hogares, los padres sostenían a sus hijos.
En iglesias y templos, la gente rezaba. En bases militares, los soldados se preparaban para una batalla que sabían que no podían ganar. Pero en las comunidades Tesari, algo más estaba sucediendo. Los ancianos se reunían. Los líderes de todas las especies refugiadas se unían. Y en el centro de ellos se alzaba una figura inesperada. La matriarca Isel, no Isel Ra, quien había muerto en Múnich. Su hija, nombrada en su honor, criada con sus historias, educada en su sabiduría. La joven matriarca tenía solo 40 años, apenas una adulta para los estándares Tesari, pero había crecido en la tierra. Había visto lo que era posible cuando las especies elegían el amor sobre el miedo, y no estaba dispuesta a dejar que terminara. Hablaré con ellos. Les dijo a los líderes reunidos. Hablaré con todos. Los valoranos no escucharán. Un anciano de Kate dijo, solo entienden la fuerza. No hablo con los valoranos. La joven matriarca respondió, hablo con sus tripulaciones, con sus soldados, con cada ser en esas naves que alguna vez haya soñado con algo mejor. Caminó hacia una consola de comunicaciones. Su piel brillaba con más intensidad que nadie jamás había visto. Brillantes patrones de luz que hablaban de amor, esperanza y desafío. Transmite esto en todas las frecuencias, dijo. Que todos lo oigan. El mensaje se extendió por el espacio. Llegó a la flota valorana. Llegó a las estaciones Concord. Llegó a todas las naves y a todos los mundos con la tecnología para recibirlo, y al puente de su nave insignia. El comandante Krat observó cómo una joven Tesari aparecía en sus pantallas. Me llamo Isel Ra. Dijo, hace 10 años, su Concord desechó a mi gente como basura. Nos arrojaron a un planeta de primitivos y esperaban que muriéramos. Esperaban que los humanos fracasaran. Esperaban que la crueldad triunfara como siempre. Pero ocurrió algo diferente. Los humanos nos recibieron. No tenían suficiente comida, así que compartieron lo que tenían. No entendían nuestro idioma, así que aprendieron. No sabían cómo ayudarnos, así que se instruyeron por sí mismos. Éramos extraños de otra estrella. Nos convirtieron en familia. Su piel latía con patrones de luz. Patrones que incluso los no empáticos podían comprender de alguna manera. Patrones que hablaban de calidez, conexión y esperanza. Mi madre murió aquí en la tierra. Murió protegiendo a un niño humano que nunca conoció. Dio su vida porque había aprendido de los humanos que toda vida es preciosa, que el amor no conoce especies, que la compasión es la fuerza más verdadera. Hoy vienen a destruirnos. Creen que sus armas los hacen poderosos. Creen que su imperio los hace fuertes. Pero he visto el verdadero poder, y no proviene del cañón de una pistola. El verdadero poder es un médico que trabaja noche tras noche para salvar una vida. El verdadero poder es un granjero que comparte su cosecha con desconocidos. El verdadero poder es un niño que toma la mano de alguien que parece diferente y le dice, no tengas miedo. Soy tu amigo. Hizo una pausa y su luz se hizo aún más brillante. Sé que hay gente en sus naves que lo entiende. Sé que hay soldados cansados de matar. Sé que hay oficiales que sueñan con la paz. Les hablo ahora. No tienen que hacer esto. Pueden elegir de otra manera. Puede ser la generación que lo cambie todo. Mira la tierra. Mira lo que hemos construido. Humanos, Tesari, Ket, Salori y otras 100 especies viviendo juntas en paz. Es posible. Es real. Y puede ser parte de ello. Por favor, depongan las armas. Elijan la esperanza. La transmisión terminó. El silencio cayó sobre la flota. El comandante Krat miró la pantalla por un largo momento. Luego rió. Un bonito discurso. Pero los discursos no detienen los cañones de plasma. Todas las naves se preparan para comandar. La voz de un oficial lo interrumpió. Tenemos un problema. ¿Qué problema? La tripulación. No están respondiendo a las órdenes. Algunos se niegan a ocupar sus puestos. Otros están saboteando activamente los sistemas de armas. Estamos recibiendo informes de lo mismo en toda la flota. El rostro rojo de Kraft palideció. Eso es imposible. Mis soldados son leales. Eran leales, comandante.
Pero acaban de escuchar algo que nunca antes habían escuchado. Alguien les dijo que no tienen que matar. Alguien les dijo que hay otra manera. Y algunos de ellos lo creen. Krat volvió a la pantalla. La Tierra colgaba en la oscuridad. Pequeña, azul, completamente indefensa. Aún podía destruirla. Aún tenía suficiente tripulación leal para disparar las armas principales. ¿Pero entonces qué? ¿A qué regresaría? ¿A una flota amotinada? ¿A un imperio donde los soldados cuestionaban las órdenes? ¿A una galaxia donde los valoranos eran conocidos como los que destruían la esperanza? Por primera vez en su vida de guerrero, el comandante Krat tenía miedo. No a la muerte, no al fracaso. Tenía miedo de estar en el lado equivocado de la historia. Comandante, sus órdenes. Krat cerró los 4 ojos. Pensó en sus hijos creciendo en una galaxia de guerra interminable. Pensó en sus soldados muriendo por causas que no entendían. Pensó en las chicas Tesaari. Pueden ser la generación que lo cambie todo. Retírense, dijo en voz baja. Comandante, dije, retírense. Todas las naves. Estamos regresando al espacio valorano. El oficial lo miró conmocionado. Pero el tribunal nos ordenó destruir la Tierra. Que la destruyan ellos mismos. Krat se apartó de la pantalla. He terminado de matar por ancianos que no empuñan las armas. Hemos terminado. La flota valorana se retiró. En toda la Tierra, la gente observaba sus pantallas con incredulidad mientras las naves rojas giraban y se alejaban. Al principio no hubo celebración, solo conmoción. Habían estado seguros de que estaban a punto de morir. Y ahora, de alguna manera, no lo estaban. Entonces comenzaron los vítores. Empezó en pequeños grupos de amigos, familias acurrucadas en refugios, desconocidos en las calles. Creció y se extendió, convirtiéndose en una ola de alegría que recorrió el planeta. Humanos, Tesaari, Ket y Salori bailaron juntos en las calles. Los niños rieron. Los ancianos lloraron. Habían ganado. No con armas, no con fuerza, sino con amor. Las ondas se extendieron mucho más allá de la Tierra. Cuando la noticia de la retirada valorana llegó a la Concordia, estalló el caos. Las tripulaciones de docenas de estaciones se negaron a trabajar. Los políticos exigieron respuestas. El alto tribunal se vio inundado de protestas. En menos de un mes, el alto árbitro Bass fue destituido. Within a year, the Ig Tribunal itself was dissolved. A new body took its place, the Galactic Assembly, with representatives from every species, great and small. Earth was invited to be a founding member. Ambassador Chen, now old and grey, made the journey to the Concord's capital station one last time. But this time, she was not summoned as a criminal. She was welcomed as a hero. The ceremony was broadcast across the galaxy. Trillions watched as humanity took its place among the stars, not as conquerors, but as teachers. Not as the strongest, but as the most compassionate. Chen's speech was short. 10 years ago, we were given 6 million refugees as a punishment. We were expected to fall. We were expected to prove that compassion was a weakness, that kindness was foolish, that only power mattered. We proved something else instead. Today, we join this assembly not because we are powerful, but because we believed in something. We believe that every life has value. We believe that strangers can become a family. We believe that the future could be better than the past. We were right. The galaxy is changing. All the empires are falling. New ways of living are arising. It will not be easy. There will be struggles ahead and setbacks. And those who wish to return to the old ways of cruelty and force. But we have seen what is possible. We have lived it. And we will never go back. She raised her hand. And beside her, the young matriarch Isel raised hers. This is what Earth offers the galaxy. Not weapons, not armies, not domination. Justice. If you need help, we will help you. If you need a home, we will welcome you. If you need hope, we will share ours. That is our gift. That is our strength. That is who we are.
Years later, Ambassador Chen, retired now, living quietly with her grandchildren, walked through a memorial garden on Tesari Prime. The planet had been rebuilt. Where ashes had once covered the ground, flowers now bloomed. Where ruins had stood, cities rose. It had taken decades of work, countless resources, and the effort of a dozen species working together, but it was real. Teari Prime was alive again. Chen walked slowly along the paths, admiring the glowing plants and the crystalline sculptures. Beside her walked Marcus, old now, gay-eyed, still healing, but mostly healed. And beside him walked Iselra's grandchildren, born on Earth, but visiting their ancestral home world for the first time. At the center of the garden stood a monument. It was simple, a pillar of white stone with words carved in both human script and Tesari light patterns. Chen stopped before it and read the inscription one more time. They meant to bury us. They did not know we were seeds. She smiled, watching the children run among the flowers. Human and Tesari and Ket and others undistinguishable in their joy. The galaxy had changed. Not all at once, not without struggle, but genuinely and permanently changed. Species that had been enemies now worked together. Worlds that had been isolated now reached out to each other. The old ways of cruelty and conquest were fading, replaced by something new, something better. It had started here with a cruel gift of 6 million refugees. It had grown through 10 years of struggle and sacrifice and love, and now it was spreading across the stars, changing everything it touched. Chen took Marcus, hand squeezed it gently. Do you think she can see this? He asked quietly. The first Iselra. Imean. Do you think she knows what happened? Chen looked up at the sky. Where Earth's star glittered among millions of others? He thinks she always knew. Chen said she knew that compassion was stronger than cruelty. She knew that love was more powerful than hate. She knew that if we just kept trying, kept believing, kept choosing the right path, eventually we would get here. She was right. She was right. The children's laughter rang through the garden. The flowers glowed in response, adding their light to the fading sun. And somewhere in the vast darkness between the stars, the future was being born. In a future of cooperation instead of conquest, of compassion instead of cruelty, of hope instead of fear. Because 10 years ago, humanity had made a choice. Not the path of cruelty, the path of